Hola amigos, es un gusto poder saludarles y traerles un capítulo más, de una hora de miedo con nuevos relatos. Antes que todo, quiero mandarles saludos cordiales a Eduardo López, Denis Lemus, Juan Diego Vergel Vergara, Brandon Alonso López Morales, Leti Gomitas, y Florecita Roquera. En esta ocasión les traigo un capítulo de una hora con historias de asesinatos, así que espero les guste. Los invito a no perderse ni un solo episodio de videos largos de una hora, y a visitar mi otro canal. El link al igual que los de mis redes sociales se encuentran como siempre en la descripción. Muy bien amigos, nada más que agregar por el momento, solo disfruten de los relatos. Corre, escrito por Monterjay XR. Carmen es una hermosa joven, tiene el pelo castaño oscuro, y tan largo que le llega a la cintura, piel clara, y unos ojos marrones oscuros casi como el color de su pelo, y tan brillantes como una estrella. Una noche fría de invierno, Carmen se arregló, se planchó el pelo para que se le quedara liso, y esperó en la puerta de su casa a que su pareja, Adrián, pasara a recogerla con el coche para salir a dar un paseo, y finalmente caminar a la orilla de la playa. Pasan 20 minutos, tenían planeado salir a las 11 p.m. Son las 11:20 p.m., pero él aún no ha llegado. Carmen piensa que puede ser que su coche se ha averiado a mitad del camino, pero recuerda que justamente esa mañana había estado en el taller haciendo la revisión del coche. Cansada, se sienta en el escalón de su puerta, sigue esperando, han pasado en total 45 minutos, y él no llega. Preocupada, decide enviarle un mensaje, se lo envía, pero no tiene respuesta. Ha pasado ya una hora, ella está preocupada, decide llamarle, nada, nadie coge el teléfono. Lo llama de nuevo, esta vez, con éxito, recibe respuesta. Carmen, no me esperes más. Corre, y no mires hacia atrás, solo corre. De repente, se cuelga la llamada, ella se siente asustada, la voz de su novio al hablar es débil, como si no pudiera respirar, no comprende sus palabras. ¿Por qué tiene que correr? Se gira, no ve nada, solo puede ver las casas, de sus mismos nervios al estar asustada, se le cae el bolso, y se agacha a cogerlo. Al levantarse, puede ver una silueta, es la silueta de un hombre, pero lleva algo en la mano, lleva un cuchillo, y cada vez se acerca más. Carmen no sabe cómo reaccionar, solo corre. Se le rompe el tacón de sus tacones, se cae al suelo, se levanta rápidamente. Mientras que corre se quita el calzado, y decide correr sin ellos para impedir caídas. Sigue corriendo, está cansada, tiene los pies ensangrentados de correr, y cortarse con algunos cristales del suelo. Pero sigue corriendo, mira hacia atrás, el hombre extraño la sigue aún, ahora está mucho más cerca de esta, puede ver su cuchillo, está ensangrentado, no puede más, se cae al suelo, no tiene fuerzas, no puede levantarse. El hombre se acerca, coge el cuchillo ensangrentado, y se lo clava en el pecho. Le quedan pocos segundos de vida. Carmen, escupe sangre, finalmente el hombre le dice al oído: ¿me recuerdas? Soy ese exnovio, ese al que decías que querías, hasta que me metieron en la cárcel por matar a varias personas. Entonces me dejaste, diciéndome que era un loco con problemas mentales, pero ahora estarás tranquila, y en pocos segundos, te reunirás con tu novio. El Bazar. Escrito por Monterjay XR. Una familia, formada por 4 personas, el padre Paco, la madre Isabel, el hermano mayor Rafael, y la hermana pequeña Laura, fue de viaje al pueblo de sus familiares para verlos. Tiempo después, mientras caminaban, vieron un bazar chino en el cual decidieron entrar para comprar algunas cosas que hacían falta en casa. Una vez han cogido las cosas que van a llevarse, las llevaron a la caja para que el dueño, chino, pueda cobrarles lo que es la cuenta total. El dueño, al coger la bolsa para meter los productos de la familia, tira un pinta uñas sin querer, y este le echa la culpa a Laura, la pequeña de la familia. La familia está segura de que no ha tocado nada puesto que han estado a su lado todo el tiempo, y no la han visto tocar nada. El dueño enfadado les exige que le paguen los 4 euros del pinta uñas, sin embargo, la familia se niega, y se van rápidamente del bazar enfadados.
Cuando llega la hora de irse, una vez que se iban a montar en el coche, aparecen algunos hombres encapuchados los cuales secuestran a la pobre familia, y la meten en un coche negro. Estos llevan a la familia a un gran piso, y cuando le destapan los ojos no pueden creerse lo que ven. Pudieron ver a muchos chinos con pistolas y cuchillos, y al fondo, al chino del bazar en el que habían estado antes. Al parecer, el chino pertenecía a una banda de mafiosos, y utilizaban la tienda de este para hacer reuniones en la noche. Toda la familia murió. A Paco, le clavaron un cuchillo en el pecho, a Isabel, la degollaron, a Rafael, le clavaron un cuchillo en los pulmones, y se fue quedando sin oxígeno, y finalmente, a la pobre Laura de tan solo 14 años, la ultrajaron todos los chinos de la banda que habían allí, y la vendieron para el comercio de carne femenina. Desde ese entonces, nadie de ese pueblo se atrevió a entrar más en ese bazar. El guiso de Laura. Escrito por Marvin At. Se paró delante de la puerta del restaurante y suspiró. Había trabajado allí durante los 3 últimos años y tenía ganas de ampliar horizontes, pero sabía que no iba a ser fácil. Lola, su jefa, no se lo iba a tomar nada bien, pero había llegado el momento de echar a volar. Con una inspiración empujó la puerta y entró. Buenos días Lola, ¿qué tal todo? La encargada se encontraba tras la barra, ordenando unas copas recién sacadas del lavavajillas. Hola, buenos días. Respondió. Hoy tenemos faena, han reservado una mesa de 20 comensales, y han pedido de primero tu especialidad, así que manos a la obra. Si además lograses una gelatina para el postre como la de aquella vez sería fantástico. Por cierto, ¿cómo has pasado la noche? Pues mal, ya lo sabes, la bronca con el tipo ese me dejó mal el cuerpo. Yo no valgo para plantar cara. ¿Qué hizo al final? Se marchó. Puso una hoja de reclamaciones. Vaya. Hace tiempo que no nos ponían una. No pudo evitar un deje de tristeza. Sí, hace ya tiempo. Laura se encaminó hacia los vestuarios para cambiarse de ropa pensando en el hombre, larguirucho y seco como una espiga, que el día anterior les había montado un escándalo porque el pescado, según él, estaba pasado. La verdad, nunca había soportado los enfrentamientos, ni las escenas ni los gritos, se manejaba mucho mejor entre sus cacerolas que entre los clientes, y sin embargo ahora le esperaba otro enfrentamiento que la concernía directamente. En fin, valor. Lola, quería hablar contigo. Ya de nuevo en la cocina reunió el coraje necesario. Voy a marcharme. ¿Otra vez vacaciones? ¿Cuánto? ¿Una semana? No, me marcho para siempre. El sudor comenzó a perlarle la frente. Quiero hacer otras cosas, moverme por otros espacios. Lola giró lentamente sobre sí misma, un cuchillo en una mano y una zanahoria en la otra. ¿Qué? La gelidez de su voz atenazó a Laura en la misma base de su columna vertebral. Sabes que no puedes irte, tus guisos son lo que han hecho de este restaurante. Lo que fue apenas un susurro, pero que se le clavó en el alma haciendo que un escalofrío recorriese todo su cuerpo. Puedes encontrar a otra persona, enseñarle, puede ser tan buena como yo. Puedo enseñarle yo si quieres, sabes que no tengo problema en eso. Nadie puede aprender como tú. Tienes un don para la cocina, naciste con él. No, Lola, esta vez no. Voy a irme. Su voz sonaba tan poco creíble como la publicidad que ensalza un vino barato. Lola volvió de nuevo a la tarea de cortar la zanahoria en juliana. Sabes que no lo harás, no te dejaré. Puedo mover hilos y no volverás a trabajar en un restaurante de esta ciudad jamás. Laura reaccionó, de repente odió a su jefa con todo su ser. Supo cómo se sentían los antiguos esclavos, pendientes de la voluntad de un amo, al que poco le importaba el bienestar de las personas que tenía bajo su mando. Eso en el caso de que alguna vez las considerasen personas, claro. Ni se te ocurra amenazarme, Lola, tú puedes mover hilos pero sabes que yo también. Te doy 6 meses para encontrar a alguien, enseñarle y que me sustituya. Estoy cansada de todo esto. Se dio la vuelta para encaminarse a la cámara frigorífica. 6 meses. Ni lo sueñes, y al ver que Laura titubeaba dijo en voz más alta con media sonrisa en la cara. Claro que si no te parece bien siempre puedes poner una reclamación.
Si el odio pudiese medirse, no habría suficientes sistemas de métricos en el mundo para cuantificar el que en ese momento, Laura sintió por su jefa. Vete a la mierda. Le gritó 6 meses, Lola, ni un día más, y girándose definitivamente se dirigió a la cámara. ¿Cómo era posible que la hubiese amenazado de forma tan burda? Ahora sí que estaba claro, se iría de allí para siempre, tanto si encontraba a alguien como si no, y si el restaurante se iba al carajo no era asunto suyo. Abrió la puerta, y entró en el recinto que se mantenía a una temperatura constante de 10 grados bajo cero. Miró los cuerpos suspendidos en ganchos desde el techo, a algunos les faltaban los brazos, a otros las piernas, dedos, orejas, partes de las mejillas, o trozos del tronco. Todos la miraban desde la muerte con los ojos blancos, opacos y vidriosos, menos uno que lo hacía desde unas cuencas oculares vacías. Qué buena había estado aquella gelatina, señor. Lástima que no abundasen los ojos color ámbar. Estaba segura que el toque había sido ese, y no otro. Se dirigió a uno de los cuerpos, hoy utilizaré al señor Luis. Pensó mientras le cortaba un pedazo de pantorrilla. Hay que ver, para lo mal educado y burdo que fue a la hora de poner la hoja de reclamaciones, lo melosa y tierna que está haciendo su carne. Mañana probaré al larguirucho del pescado, a ver qué resultado nos da. El baile eterno. Escrito por Pablo García. La música ha empezado a sonar, recuerdo los pasos que han de acompañarla. La melodía me invade. Ya alcanzo a oír las llaves en el pasillo. Las ha introducido en la cerradura. Está a punto de entrar. Esta va a ser otra noche gloriosa. Mi cuarta noche gloriosa. Escucho sus pasos dentro del piso, su jadeo por venir corriendo por la oscura calle bajo esta incesante lluvia. Deja las llaves en la entrada, junto al bolso, en una especie de mueble, cuyo principal fin es realizar esa función. Suspira, se siente segura. Cuelga el abrigo, empapado, en el perchero que se encuentra al lado de la puerta, en la misma entrada, a la vez que observa el paraguas en el paragüero con cierta incertidumbre, pensando quizás, yo calada hasta los huesos y tú calentito dentro de tu casita. El mundo no siempre es justo. Descubro que el mueble de la entrada no es tan solo un mero apoyo para dejar las llaves. Se quita los zapatos, negros, de tacón alto, sin duda elegantes, y los mete dentro de aquel mueble. Una vez descalza se dirige hacia el salón, cuyo suelo está recubierto por una gran alfombra que no deja ni un resquicio para ver el color de las baldosas, y se mete en una de las habitaciones que comunican directamente con aquella sala. Es un piso pequeño. Hay 2 puertas en dicho salón, uno que comunica con su habitación y otra tras la que se encuentra el cuarto de baño. Ahora la puedo observar en su habitación. Se está desvistiendo. Se quita la ropa empapada y la va dejando encima de la cama. Primero la camisa blanca de seda, que ofrecen unas transparencias de las que me cuesta retenerme y esperar al momento oportuno, después la falda negra, ajustada, marcando unas exuberantes curvas en su cuerpo. Tras ella se deshace de las medias, quedándose tan solo en ropa interior, blanca, por supuesto, concordando con aquella camisa despojada en primer lugar. No tarda en desabrocharse aquel sostén y en desprenderse de la minúscula tanga que apenas tapaba algo. Cada vez me resulta más difícil aguantar, pero una obra caritativa siempre ha de hacerse en las mejores condiciones, hay que esperar al momento justo, aunque la música se escucha cada vez más alta, con más fuerza y belleza. Abre el armario, saca de allí ropa cómoda, y se viste con ella rápidamente. Cada vez queda menos. Sale de la habitación para dirigirse esta vez hacia el baño. Lleva el pelo empapado cuando se mete, pero al salir puedo ver que su cabello negro está mucho menos mojado, aunque no totalmente seco. Vuelve a dirigirse hacia su habitación, pero ahora sale de allí muy rápidamente, y se desplaza hacia la entrada, donde hay una puerta que comunica con la cocina. Entra y desde el lugar donde me encuentro, puedo oír cómo abre y cierra el frigorífico y cómo abre y cierra el cajón de los cubiertos. Algo ha cogido para comer. Ahora regresa al salón, enciende la tele, y pone una película en el DVD. Se sienta en el sofá, y puedo ver que lleva en sus brazos una gran tarrina de yogur de frutas variadas y desnatado. Ella no me ha visto. Todo está saliendo perfecto.
En aquel momento salgo de detrás de las densas cortinas que están situadas a 5 o 6 metros del sofá que ella ocupaba. Me acerco sigilosamente, cual leopardo acechando a su presa. Un paso, 2, 3, pero algo se me escapó. Encima de la televisión había una vitrina, cuyas puertas eran de cristal. Por culpa de tales puertas se reflejó mi rostro y ella se giró rápidamente gritando despavorida. Empezó a lanzarme todas las cosas que encontraba por la casa, sabiendo que nada de lo que me lanzara detendría el destino. Su llanto la delataba. Ella estaba preciosa, y yo solo estaba allí para ayudarla. Me abalancé sobre ella con el fin de parar sus continuas agresiones. Debo reconocer que era una chica valiente. La tiré al suelo y le pegué varios puñetazos en la cara, quizás 6 o 7. Se quedó inmóvil sobre aquella alfombra. Todavía respiraba, todavía sufría. Aunque cada vez menos. La levanté con mis brazos, y la tumbé en su cama. La até, como a las otras. Comenzaba el ritual. Limpié su cara llena de sangre y pude volver a ver aquel bello rostro, aquel rostro eterno. Su mirada estaba perdida, aún no me decía nada. Antes de comenzar a bailar, esperaré. Ahora me mira, se siente asustada, pero pronto estará aliviada. Por fin me habla, su mirada, qué sensación única vivo en estas ocasiones. Tranquila, que yo solo he venido aquí para ayudarte, le dije de buenas maneras y susurrando. Pero ella comenzó a gritar de nuevo, como una loca histérica. No ponía las cosas fáciles. Lo único que ganó con eso es recibir un nuevo puñetazo y taparle la boca con cinta aislante. Ahora el silencio nos unía. Ahora volví a susurrar. Fui a la cocina, busqué el cuchillo más afilado que tenía, y volví a la habitación, donde ella me esperaba impaciente. Al verme con el cuchillo se alborotó demasiado. Su mirada no solo me decía que tenía miedo, sino también angustia, agobio, e incluso, sumisión. Son reacciones típicas en los primeros momentos. Comenzaba el baile. No te preocupes, no va a durar mucho, aunque al principio quizá te duela algo. Estaba totalmente excitado. Solo pensaba en su eternidad, en qué diría mañana de mí la prensa. Seguro que me tratarían esta vez como un buen hombre. Una persona que intentaba ayudar a la gente. Hundí la punta del cuchillo en su muñeca derecha y a partir de ahí comencé a dibujar su cuerpo con aquel utensilio que utilicé las veces anteriores, pero que siempre tomé prestado de aquellas chicas. Subí hasta el hombro derecho y bajé por tal costado hasta llegar a su tobillo. Tras ello volví a subir hasta el ombligo y a bajar por la pierna izquierda hasta su otro tobillo. Subí por aquel costado hasta que llegué al hombro, donde empecé a pasar el cuchillo por su brazo izquierdo hasta la muñeca. El ritual estaba a punto de terminar. El dibujo estaba casi hecho. Ella seguía viva, pero cada vez más débil, su sangre iba saliendo de su cuerpo para depositarse por toda la cama y el suelo de la habitación. Ya apenas se movía y se quejaba. Sabía que yo solo le iba a ayudar, ya se sentía más aliviada. Me encanta esta sensación. Decidí terminar con el baile y con su cuchillo le acaricié el cuello. Ya no respiraba, ya no se movía, ya no sufría. El baile casi había terminado, pero aún se escuchaba un poco de música. Le robé el rostro a aquella preciosidad. Estará eternamente agradecida. Su rostro permanecerá perpetuo pase lo que pase. Yo lo guardaré, junto al de las otras 3 chicas anteriores. Pero he de seguir aliviando el sufrimiento de esas mujeres que no quieren envejecer, que tienen miedo. Yo las voy a ayudar. Mi padre tenía razón. Así quedarán bellas eternamente. Como mamá. El ciclo del pozo. Escrito por Víctor Hugo. No mires hacia abajo, dijo el padre a su hijo. La voz opaca y temblorosa del hombre se apagó rápidamente entre los ruidos del pozo. El niño se aferró instintivamente a la mano callosa de su padre y sintió como la jaula de hierro en la que habían ingresado momentos antes comenzaba a descender con vertiginosa rapidez. Bajo sus pies el piso enrejado de la jaula huía hacia las profundidades del pozo cuya negra boca apenas llegó a entrever entre los sollozos de su madre y hermanas.
Ahora sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes de roca milenaria, ennegrecida por los años, y la escasez de luz que allí reinaba, y el pequeño no pudo reprimir una extraña sensación de angustia, a medida que se internaban en aquel abismo. El miedo que oprimía su pecho corría paralelo al descenso interminable de la estructura de hierro en la que viajaban, sumiéndose cada vez más en una oscuridad que ya comenzaba a espesarse, y donde el aire era apenas respirable. Mientras bajaban, las sombras de las grietas y partes salientes de la roca se elevaban a su paso cual espectros que quisieran fugarse desesperados de aquella fosa, y hasta la silueta borrosa de su padre, herida por unos finos haces de luz que parecían prontos a extinguirse, tornábase de pesadilla. Al cabo de un tiempo incalculable por medios corrientes, el pesado armazón de hierro disminuyó la velocidad, y tras un áspero rechinar de goznes y cadenas se detuvo bruscamente, asentándose en suelo firme con una fuerte sacudida. Fue entonces cuando al niño comenzaron a zumbarle los oídos, como si tuviera un moscardón encerrado en la caja del cráneo, y tuvo que realizar un gran esfuerzo de voluntad para no caer desvanecido allí mismo. La jaula se había detenido con gran estrépito, y quedó inmóvil ante la boca de una galería estrecha, con forma de bóveda, que se extendía frente a ellos, hasta perderse en una sórdida, profunda oscuridad. Habían llegado al subsuelo. El niño se creyó de pronto precipitado hacia las fauces de un monstruo voraz, arrojado sin más a un mundo incomprensible, dominado por el terror y la impiedad. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y escudriñó el largo pasadizo con ojos desorbitados. Ahora, cuando después de la angustia y el miedo del descenso esperaba encontrar alguna forma de alivio, todo el horror de la situación se le hizo presente. El viejo tomó de la mano al pequeño, y juntos se internaron en el negro túnel. De la techumbre cruzada por gruesos maderos, caían continuamente grandes gotas de un líquido oscuro y hediondo, cuyo olor agrio comenzaba a llenar los pulmones del niño, provocándole arcadas de asco a cada paso. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad subterránea que llenaba la vasta excavación, por lo que el niño se pegó aún más al cuerpo de su padre. En ese momento tuvo la poca tranquilizadora impresión de que el hombre a su lado estaba temblando tanto, o quizás más que él. Igual de aterrado se encontraba el viejo que, a pesar de sus 50, tenía el aspecto de un anciano maltrecho y con escasas expectativas de vida. Mientras avanzaban, sus pasos resonaban con ecos apagados, los cuales eran absorbidos rápidamente por el silencio denso, susurrante de la cima. A poco más de 40 metros, se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Desde el fondo llegaba un resplandor tenue que, a poco de entrar, descubrieron que provenía de un viejo candil que colgaba del techo y que despedía una luz aceitosa y macilenta, llenando el ambiente de sombras y dándole al lugar la apariencia de una cripta enlutada. El niño comprobó con aversión que el olor agrio se había intensificado, siendo más acre y hondo que antes, como de carne descompuesta hace largo tiempo. En el fondo de la galería, sentado delante de una gran mesa de basalto a una altura descomunal, un hombre entrado en años, de larga barba, y cubierto el rostro de úlceras, y restos inmencionables, hacía anotaciones sobre un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar en la frente y pómulos los fragmentos de hueso que sobresalían de la carne, por demás podrida y aguzanada. Al ruido de pasos levantó la cabeza, y fijó una mirada interrogadora en el hombre, quien avanzó con timidez, encorvando la espalda en signo inequívoco de sumisión y respeto. «Sí señor, yo», tartamudeó el hombre levantando apenas la mirada hacia el viejo decrépito. Pero este hizo un ademán enérgico con el brazo, a lo cual el hombre cayó automáticamente, y extendiendo la otra mano sobre el enorme libro señaló con el índice, más bien una falange con retazos de carne muerta, un punto en la página de su infinito registro, y exclamó: «Brown. Daniel Brown», vociferó el viejo mostrando unos escasos dientes verdosos, y continuó con tono duro y severo: «He visto que en las últimas 5 semanas no has alcanzado el mínimo diario que se exige a cada cortador. Y ya sabes lo que eso significa». Una risa siniestra comenzó a dibujarse en la máscara de putrefacción que era su rostro, o mejor dicho, algo parecido a una risa que deformaba las escabrosidades de sus facciones en una mueca gutural de cinismo. «Significa que será necesario darte de baja, Daniel Brown». Los ojos del viejo se clavaron en la figura encorvada del hombre, cuya decadencia física e inutilidad para el trabajo eran ya visibles para cualquiera. Y agregó: «A menos, claro está, que tengas un relevo.
Alguien más activo que ocupe tu sitio. Sí señor, aquí traigo al chico, repuso el hombre con voz apagada, los ojos húmedos y abiertos en muda súplica. El viejo se irguió en su púlpito, y sus ojos penetrantes abarcaron de un solo vistazo el cuerpito endeble del muchacho, que hasta entonces había pasado inadvertido a su inquisidora mirada. Sus delgados miembros y la infantil expresión de su rostro, como de bestia asustada, impresionaron al viejo provocándole una súbita excitación, que se tradujo a la vista en inyecciones de sangre que se derramaban profusamente por sus heridas. Ah. Conozco esa mirada, chico. Es el miedo, exclamó el viejo atravesando al niño con los ojos. Es todo lo que necesito para templarte. Y luego, dirigiéndose al hombre con un gesto de desprecio. Y tú, fuera de aquí. Largo, desecho inservible. Hoy te salvas, Daniel Brown, pero, al fin y al cabo, tarde o temprano todos nos veremos allá abajo, ¿eh? Ja, ja, ja. El hombre dio media vuelta, la barbilla sumida en el pecho, y, antes de retirarse, miró por última vez a su hijo, arrancado de sus juegos infantiles para languidecer en las tinieblas del subsuelo. El recuerdo de sus 40 años de trabajo y sufrimiento se le presentó en la imaginación, y miró al niño con la certeza de que idéntico destino le esperaba a él. Y, apartando de su mente aquella imagen se fue, desapareciendo en la penumbra. El viejo se llevó a la boca un silbato, y arrancó de él un sonido agudo que repercutió en la lejanía. Se oyó un rumor de pasos precipitados, y luego una silueta oscura se perfiló en el hueco de la puerta. «Vamos deprisa, bestia», exclamó el viejo con voz podrida. «Lleva a este chico al subsótano, reemplazará a su padre como cortador en la cámara 4. Rápido». Todo cuanto sucediera ese día había causado una honda impresión en la mente inocente del niño, pero, por alguna razón, una frase del viejo se le grabó a fuego en la memoria. Allá abajo. ¿Acaso había algo todavía más abajo que aquello? Se preguntó con desesperado y lógico temor. Finalmente, el niño y el otro hombre se marcharon silenciosos, y el rumor de sus pisadas se fue alejando poco a poco en los retorcidos corredores de la galería. Caminaban entre charcos, sobre pisos de piedra a veces, otros de metal. Las tinieblas eran espesas, por lo que el niño se guiaba más por el sonido que por la vista. Hasta que, luego de un tramo recto, llegaron hasta una compuerta. Atravesaron el umbral, y el niño se vio sobre una plataforma circular reticulada de gran diámetro. El hombre activó un mecanismo, y la plataforma comenzó a descender con una pesada marcha. Mientras descendían, el niño sintió que el zumbido, que en un principio creyera producto del vértigo, aumentaba su fuerza y se dio cuenta de que en realidad se trataba del ruido de motores. Maquinarias y motores en continua actividad. La plataforma se detuvo al rato con secos ruidos de engranes, y el desconocido empujó al niño hacia una gran galería. La misma tenía dimensiones inmensurables, y del techo pendían gruesas cadenas oxidadas y oscilantes que terminaban en gruesos ganchos de hierro. El suelo tenía 5 centímetros de sangre que corría hacia las rendijas. Varios hombres se encontraban allí, todos armados de garfios y cuchillos cortos de hoja curva, agolpados ante una doble puerta al otro lado de la galería. Hasta entonces, el niño no se había dado cuenta exacta de lo que se exigiría de él. El giro inesperado que tomaba lo que creyera en principio un paseo, luego una labor extraña y dura, lo llenó de un miedo cerval. Al estridente sonido de una sirena, comenzaron a entrar de la puerta de doble hoja una veintena de personas, entre hombres y mujeres de distintas edades, desnudos ellos y todos caminaban como zombies, pero más bien, como vacas al matadero. «Bueno, no se queden ahí parados», vociferó uno de los cortadores. «A los ganchos con ellos. Que comience la carnicería». Brotó un ronco grito de la caterva. Acto seguido, uno de ellos tomó a uno de las axilas, y lo subió de un golpe al gancho, cuya punta sobresalió como un falo de su pecho y su boca quedó congelada en un grito mudo. No se resistían, no hablaban, se movían como peces en un acuario. Otro, más práctico, tomó a dos con ambas manos del cuello, y los ubicó en sendos ganchos, para luego descuartizarlos. Las partes seccionadas eran colocadas sobre mesones para que luego, otro operario las oriente en una cinta mecánica que se perdía más allá de la pared de la galería. Nadie, sin excepción, conocía los fines u orígenes del trabajo que se realizaba en la cima. Ignoraban por completo, incluso se diría que el viejo de la entrada también, cuál era su función y verdaderas dimensiones.
Más allá de la cámara destinada al niño rugían los motores y máquinas, y de las ventilas a veces llegaban densas nubes de vapor nauseabundo, pero descontando eso, todo lo demás eran suposiciones. Contra todo lo previsible, a los 3 días el niño perdió el asco por los cuerpos tullidos, a la vez que perdía el olfato. A los 3 meses había perdido todo su candor infantil. Y, finalmente, al año, perdió la cordura detrás de la máscara de sangre seca que cubría su rostro, de un color marrón oscuro. Cortaba como un poseso todo cuanto se le pusiera enfrente. Y siempre, en su mente enferma siguió reverberando aquella frase del viejo, allá abajo. Lo hostigó hasta cuando lo vio venir mezclado entre el resto, ya sin vida a los ojos, pero reconoció, a pesar del aspecto demacrado, a su padre. Lo ubicó cuidadosamente en el gancho, y los huesos exhalaron un último aliento antes de quebrarse, la cabeza ladeada hacia la izquierda, los ojos acuosos y fríos. El garfio se clavó con fuerza entre las costillas, el cuchillo de hoja curva silbó en el aire, hendió la carne. Tal vez como en su momento él mismo lo habría hecho con su abuelo, como lo haría su hijo con él, y su hijo, y su hijo. El pozo no soltaba nunca al que había tomado, y como eslabones nuevos que se sustituyen a los viejos y gastados de una cadena sin fin, allí abajo los hijos sucedían a los padres, y en el hondo pozo el subir y bajar de aquella marca viviente, no se interrumpiría jamás. Los pequeñuelos respirando el aire emponzoñado de la cima, pero había que resignarse, pues para eso habían nacido. Allá abajo, había dicho el viejo. Tal vez se pueda descender todavía un poco más, pensó el muchacho. El cuchillo bajó por el esternón, cortando la red de músculos que forman el pecho. Un poco más, allá abajo, un poco más, así era. Así tenía que ser. Así había sido siempre. ¿Te acuerdas? Escrito por Carmen Romero. Hey, hola. Qué alegría volver a verte, ¿te acuerdas de mí? Ja ja ja, pues claro que sí te acuerdas. ¿Cómo te olvidarías de tu amigo de la infancia? Yo no me he olvidado de ti, aunque debo decir que has cambiado mucho, desde la última vez que nos vimos, estás más delgado que antes, aunque tu altura lo compensa. Pero claro, yo estoy algo más atlético, por así decirlo, después de todo he tenido mucho tiempo para hacer ejercicio. ¿Sabes algo? Cada día, desde la última vez que nos vimos, he estado pensando mucho en ti, no he podido dejar de hacerlo, a pesar de lo mucho que lo intentaba. ¿Te acuerdas de nuestro último año de secundaria? Fue el mejor año de mi vida, ¿sabes? No sé si lo fue para ti también, pero para mí ese año fue muy especial. Tengo una gama de recuerdos únicos sobre ese año en secundaria, además de que juntos nos metimos en varios problemas, y siempre nos protegíamos como hermanos hijos de la misma madre. Nunca nos echábamos la culpa y, es más, nos poníamos de acuerdo para culpar a otros por nuestras payasadas. Aunque como era de esperarse, la mayoría de problemas fueron culpa tuya, jajaja, es broma. Digamos que fue culpa de ambos. ¿Te acuerdas de las pinturas en los baños del colegio? Fue tan gracioso. ¿Te acuerdas de que teníamos pleitos con Javier, y para ponerlo en ridículo escribíamos cosas graciosas sobre él en las paredes del baño? Jajaja, e incluso hicimos una caricatura de él exagerando su nariz, que de por sí en la realidad era descomunal. E inmediatamente después todos comenzaron a hacer lo mismo, impusimos una moda que terminó con los baños totalmente garabateados, y el director y el coordinador del colegio incluso visitaron cada salón de secundaria, buscando a los responsables y, si mal no lo recuerdo, prohibieron salir al recreo con plumones y lapiceros, jajaja, todo por nosotros. Recuerdo que me sentí muy halagado. Casi todos sabían que habíamos sido nosotros, pero nadie decía nada, incluso la chica nueva, Cristina, supo mantener el secreto. ¿Te acuerdas de Cristina? Hey, te estoy hablando, estás algo pálido, amigo. ¿Qué pasó? ¿Creías que la iba a olvidar así de fácil? Pues claro que la recuerdas, ella era tan hermosa, tan inocente. Esos grandes ojos de color caramelo hacían que tu mente diese vueltas sin parar y extrañamente calentaba tu cuerpo hasta dejar que controlara tu cerebro. Increíble. No. Hasta comenzaron a correr rumores sobre ella. ¿Te acuerdas de que decían que practicaba brujería? Se comenzó a creer que ella era una bruja, jajaja, una bruja muy bella, por supuesto.
Durante la segunda mitad del año, ella era la más odiada por las mujeres y la más amada por los varones. ¿Te acuerdas de que todos los varones fantaseaban con ella? Le traían regalos, la invitaban a salir, incluso nosotros también lo intentamos. ¿Te acuerdas? Pero en el fondo todos sabíamos que esa obsesión no era normal, no nos dejaba concentrarnos en clase, no podíamos desviar la mirada de sus ojos. Ya había llegado a ser muy molesta esa situación. ¿Te acuerdas de lo que pasó ese viernes? ¿No lo recuerdas? ¿En serio? ¿Por qué me mientes, amigo mío? Si lo llevábamos planeando desde hace mucho, además de que esa fue la última vez que nos vimos. ¿Te acuerdas? Ya estábamos hartos de los hechizos de esa muchacha, no queríamos reprobar el año por culpa de una bruja, porque eso es lo que ella era. ¿Verdad? Una maldita y asquerosa bruja, que merecía morir. Recuerdo claramente que la seguimos después de clases con mucho sigilo, ella no se percató de que la seguíamos, incluso discutimos sobre qué callejón utilizar. Cada vez que yo decía este es, tú decías, aún no, hay que esperar otro. Jajaja, idiota, todos estaban vacíos, pero supongo que el miedo te ganaba, a pesar de que ya estaba todo practicado. Hasta que llegó el callejón indicado, y si no te hubiera jalado es seguro que nunca lo habríamos hecho. Siempre supe que debí golpearla más fuerte, el golpe que le di solo la noqueó un poco, pero aún así nuestra fuerza era superior, y éramos dos. Ese callejón estaba realmente sucio, pero seguro que ella lo era aún más. ¿Verdad? Una bruja es una impura, una sucia, una maldita bruja después de todo. Ni siquiera se dio cuenta de que la estábamos rociando con gasolina, creo que por un momento no le tomó importancia, pero cuando vio el encendedor se dio cuenta de nuestras intenciones. ¿Te acuerdas? Cómo la poca llama de fuego que emitía el encendedor se esparció tan rápido que casi nos llega a consumir a nosotros. Ella se movía y gritaba, era una masa de fuego, una verdadera antorcha humana. Cuando ya no se movía más le echamos agua. ¿Te acuerdas de cómo quedó? El hechizo se había roto, esos ojos de color caramelo que deseábamos mirar durante toda la eternidad, ahora solo eran dos globos oculares derretidos, y de color blanco y rojo por la carne quemada. Ya no me gustaba. Se veía horrible sin piel, ahí supe que el hechizo se había roto. ¿Te acuerdas de lo que pasó después? Al parecer, sus gritos llegaron a los oídos de un imbécil que llamó a la policía. Ellos llegaron rápido, lo debo admitir, ni siquiera nos dio tiempo para salir del callejón y buscar otro lugar en donde escondernos. Lo único que pudimos hacer fue correr a lo largo del callejón hasta llegar a una rendija con un pequeño espacio. ¿Te acuerdas también de mi buena acción? Dejé que pasaras primero, después de todo, eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Después te pedí que me ayudaras, porque yo no cabía. Te pedí que jalaras con fuerza, la policía ya estaba a unos pasos de mí, pero si hubieras seguido jalando, estoy seguro de que lo hubiéramos logrado. Y tú me soltaste, ¿te acuerdas? Y me dijiste lo siento. Yo no te solté, pero al ver que tú me evitabas la mano como un enfermo leproso, te advertí algo. La policía me atrapó. 5 años sin verte. 5 malditos años desperdiciados en una prisión, en una asquerosa prisión donde nos servían una repugnante sustancia que ellos llamaban comida. Como te dije, siempre estuve pensando en ti, amigo mío. ¿Te acuerdas de lo que te dije después de que me soltaras la mano? ¿Te acuerdas de lo que juré que te haría, si te volvía a ver? Ahora te acuerdas. Qué alegría volver a verte. Las garras del maligno. Escrito por Nómada de la Estepa. Pensadlo bien antes de hacer pactos con el diablo. Es un asunto serio y peliagudo. O, mejor dicho, tened cuidado de vuestra propia naturaleza, la cual os podría hacer desear cosas que podrían llegar a cumplirse. Os relataré la historia del demonio Salokin, para que sirva de ejemplo. Salokin no fue siempre un demonio, pues nació como ser humano, mortal. Sus padres habían elegido para él el nombre de Nicolás puesto que nació el día de Navidad, pero, aunque ellos y él mismo lo desconocieran, Nicolás llevaba en su alma, o en sus genes, como queráis verlo, una mancha oscura de maldad. Quién sabe si fueron las circunstancias de su vida, bastante duras, las que lo volvieron una persona mezquina, o simplemente se trataba de su forma de ser.
Quizá era el cúmulo de su yo y de sus circunstancias. ¿Quién sabe? El caso es que Nicolás ya se perfilaba desde pequeño como mala persona. Empezó con el robo y las peleas en el parvulario, poca cosa pero ya sirve para hacerse una idea. Su nivel de violencia fue aumentado al mismo ritmo que su cuerpo y también el de crueldad y maldad. Pronto aprendió a ingeniárselas para hacer sufrir a los demás de formas más retorcidas. Así pues, sus puños fueron sustituidos paulatinamente por un arma mucho más peligrosa, un cerebro humano enfermo a nivel ético. Sus víctimas favoritas solían ser personas indefensas, volubles e inocentes y sus herramientas, la humillación, la coacción y la manipulación, en general. Especialmente la manipulación de la verdad. No tardó en hacerse famoso por sembrar la discordia entre sus compañeros y, en definitiva, era feliz viendo cómo las almas de sus personas allegadas se oscurecían y amargaban, hasta que dejaban de disfrutar de la vida como es debido, tan absorbidas como estaban por el odio y el rencor. Debía tener unos 17 años cuando pasó a ser Salokin, soldado de Astaroth. Y fue así como sucedió. Como podéis imaginar, Nicolás no había cesado de causar problemas a cuantos le rodeaban, así que en la pubertad fue ingresado en un internado militar. Allí siguió haciendo de las suyas, aunque a menudo, cuando era descubierto, era castigado severamente por sus superiores. Si era necesario, de forma física. Eso llevó a Nicolás a odiar especialmente al sargento y lo mejor que se le ocurrió fue hacerse un pincho con un hueso de pollo y tratar de hundírselo en la garganta. Afortunadamente, el sargento estaba alerta y bien preparado, así que redujo rápidamente a Nicolás, que no había dado ni un instante de paz desde que entrara años atrás y lo mandó encerrar de forma indefinida en un calabozo. Allí fue donde Nicolás formuló su deseo: ojalá te mueras, sargento gilipollas. Todos podemos desear cualquier cosa, más o menos importante, más o menos bondadosa o maligna, pero Nicolás lanzó su deseo al mundo con tanta fuerza interior, con toda su alma como se suele decir, que terminó llegando a los oídos adecuados. Pocos días después de formular el deseo, se enteró por boca de un guardián de que el sargento había fallecido en extrañas circunstancias. Al parecer, sus intestinos habían sido atados al eje del ventilador de techo de su despacho, el cual, al girar, fue destripándolo, literalmente, hasta dejar el cuerpo semicolgado, hasta que ya no pudo girar más al estar atrancada por tanta víscera. Él no sabía por qué era maligno, pero se alegraba de que el sargento hubiera recibido su merecido. El asunto trajo mucho revuelo y el internado se convirtió durante los días siguientes al suceso en un cruce entre una fortaleza de la que nadie podía salir y una comisaría en la que se interrogaba con los métodos más expeditivos a todos los internos. A pesar de haber estado encerrado, Nicolás no fue una excepción. Todos sabían de su maldad y su odio visceral hacia el sargento, aunque, finalmente, a pesar de la ligereza y alegría con la que se tomó el asunto el muchacho, hubo que descartarlo como sospechoso por tener coartada. Aún así, permaneció en su celda una temporada más y una tarde, mientras hacía por enésima vez un solitario con una baraja que el guardián había tenido a bien darle para que se entretuviera y así no molestara tanto. Tuvo una visita. Un hombre alto y delgado, pero de presencia impresionante, con el pelo moreno y peinado hacia atrás y una fina perilla, hizo su aparición en la sala y ordenó al guardia abrir la celda de Nicolás para que pudiera hablar con él. El guardián, extrañamente, obedeció mostrándose bien manso, tras lo cual desapareció de escena. ¿Sabes quién soy, Nicolás? Otro poli. Oye, admito que me habría gustado haber sido yo el que le hubiese hecho eso al sargento, pero, desgraciadamente, no pude. Estaba encerrado aquí. Eso ya lo sé. Yo soy el que se ha encargado del sargento. Ah. Pues gracias, me imagino. Aunque no debías, ese hueso era para mí. Soy un demonio, Nicolás. Puedes llamarme Astaroth. Venga ya. Eres tú el que tendría que estar encerrado, pero en un manicomio. ¿No me crees? ¿Cómo crees sino que he logrado abrirme paso hasta aquí? He manipulado la mente de cuantos me he cruzado. Me imagino que querrás una demostración, ¿no? Claro, pues será un placer. ¿Conoces a nuestro amigo Fernando, el guardián? Lo haré volver y aporrearse la cabeza hasta que pierda el sentido y todo eso sin articular palabra. Adelante, por mí no te cortes. En ese momento, Astaroth perdió la vista en el vacío durante un segundo y, al cabo, empezaron a oírse pasos.
Fernando, el guardián, se plantó ante la celda y, en silencio, desenfundó su porra y procedió a golpearse la cabeza hasta quedar tendido en el suelo sin sentido. Ha sido alucinante. ¡Qué envidia me das! Lo sé. Te conozco y por lo tanto sé que eres ideal para ser uno de mis soldados. ¿Qué? Preguntó Nicolás, sorprendido. Yo cumplí tu deseo y ahora estás en deuda conmigo. Ahora trabajas para mí, te guste o no, y no intentes negarte o engañarme porque te localizaré y te haré algo bastante peor que a Fernando o al sargento. Pero tendré superpoderes, ¿no? Claro, te convertirás en uno de mis demonios. Bueno, ¿qué remedio me queda? Ninguno. Pero tranquilo, conociéndote, sé que te lo pasarás bien. Astaroth posó sus manos sobre la cabeza de Nicolás durante unos instantes, en los que el chico notó una especie de calor que entraba en su cuerpo. Ya está. A partir de ahora ya tienes el poder de controlar las mentes y podremos comunicarnos por telepatía. Olvida tu vida hasta el momento, ya no eres Nicolás, sino Salokin, demonio, y no cumplirás más voluntad que la mía. Prueba tus poderes si quieres, pero no con Fernando, me parece que no está muy dispuesto. Me muero de ganas, e hizo un amago de usar su poder. ¿Pero qué te has creído, niñato? Conmigo no pruebes tus poderes, no te servirán de nada. Tras lo cual Astaroth manipuló a Salokin para que empezara a estrangularse a sí mismo. Cuando su rostro empezó a enrojecer, detuvo el hechizo. Espero que hayas aprendido la lección. Ahora me voy. Diviértete cuanto quieras haciendo el mal, pero, ante todo, permanece preparado para cumplir las misiones que te encargue. Astaroth se transformó en humo y desapareció. ¡Qué pasada! ¿Tendré yo esos poderes?, se preguntó. E inmediatamente, la voz de Astaroth resonó en su cabeza. No. Los poderes que te he otorgado son muy limitados, pero a medida que te ganes mi confianza te enseñaré más trucos. De momento te apañarás bien con lo que tienes. ¿Por qué no pruebas? Salokin salió algo confuso de su celda cuando llegó otro guardia, que al ver el cuerpo de Fernando tendido en el suelo, desenfundó su pistola. El demonio hizo uso de sus poderes y comprobó su efectividad. El hombre, en contra de su voluntad profunda, torció el brazo hasta colocarse el cañón de su arma en la sien y disparó. Alucinante. Sintiéndose totalmente seguro, Salokin fue abriéndose paso por el internado, probando sus poderes. Tras varios minutos empezó a cansarse de provocar el suicidio de los guardias, así que probó cosas nuevas. Los hizo dispararse entre ellos, pelear a cuerpo limpio, comportarse como gallinas y, en último lugar, abrir el portón para poder salir del internado militar. Una vez fuera, se plantó en una parada de autobús. Tampoco sabía a dónde ir. En su casa no le querrían ni él quería volver allí. Al fin y al cabo, ahora podría hacer lo que se le antojase. Un hombre llegó fumando y se sentó en el banco a esperar el bus. Salokin hizo uso de sus poderes y el susodicho dijo llegará en 10 minutos. No sabía por qué había contestado a una pregunta que tan solo había sonado en su cabeza, pero tampoco había podido evitarlo. Dame de fumar, le dijo el demonio. El hombre, totalmente sumiso, le entregó el paquete entero de tabaco. Salokin le dio las gracias y le obligó mentalmente a apagarse la colilla en el antebrazo. Llegó el autobús. El que antes fuera llamado Nicolás montó en él y le hizo llegar al conductor la siguiente voluntad. A mí no me cobres, que se cumplió sin problemas. Se sentó ocupando un par de asientos y decidió echar un vistazo por la ventanilla a la ciudad. Varias paradas después, cuando el bus estaba ya bastante lleno, una mujer gorda le preguntó si podría ocupar uno de sus 2 asientos. No recibió respuesta, pero sí una orden. La mujer, con el autobús en marcha, se lanzó a placaje limpio contra la puerta hasta que la derribó, y cayó en la calzada, rodando inevitablemente e hiriéndose. Salokin se sentía más feliz que nunca. Ya no por el daño que se hubiese podido hacer la mujer, sino a nivel más general. Era amo y señor de cualquiera que le rodeara, y podía dominar a quien quisiera a su voluntad. No tenía por qué obedecer a nada ni a nadie, y se pasó el resto de la tarde incordiando a cuantos se le pusieran por delante, cebándose especialmente con un policía que le había llamado la atención por tratar de prenderle fuego a un contenedor. El demonio, confiado, obligó con sus poderes al policía a desvestirse e introducirse la porra por el ano. Le obligó a pasarse así un par de horas, y se limitó a disfrutar de las caras que ponía la gente al ver a su víctima.
Salokin había dejado de ser Nicolás desde hacía una semana, prácticamente, y durante todo ese tiempo se había dedicado a incordiar, humillar, dañar o incluso matar a quien le hubiera apetecido y del modo al cual su imaginación le invitara. Recordaba con una sonrisa en los labios al hombre barbudo al cual le había hecho arrancarse la barba con sus propias manos, o a la pareja a la que había hecho fornicar en medio de la calle, para espectáculo de los viandantes. Ahora eso ya empezaba a aburrirle, así que procedió a concederse caprichos, como comer en los restaurantes sin que le pasaran factura, acostarse con las mujeres que le apeteciera, incluso las podía hacer venir desde cualquier lado del mundo siempre que pudiera visualizarlas mentalmente o, en definitiva, llevarse toda clase de bienes y servicios de forma gratuita. Mientras yacía en su nuevo sofá, ante su nueva televisión gigante de plasma y su recién adquirida consola de videojuegos, Astaroth se puso en contacto con él. Hola, Salokin. Hostia, ahora no, cabrón, que estoy ocupado, lo cual lo llevó a cogerse los testículos y empezar a apretárselos involuntariamente. Vale, dime lo que quieras, dijo el joven demonio. Así me gusta. Veo que has estado divirtiéndote. Está bien, de eso se trata, así has ido cogiéndole el tranquillo a tus nuevos poderes y ya los dominas lo suficiente como para poder serme útil. Hasta el momento te has limitado a dañar y humillar a los demás, lo cual me hace sentir muy orgulloso de ti, no te creas, pero tengo otras prioridades. Yo también tengo jefe, ¿sabes? Y todos los que estamos por debajo de él tenemos una gran obligación. Cosechar almas para su reino. No, Salokin, no me refiero a matar a nadie, sino a corromper su alma. Nuestra misión consiste en ayudar a la gente a caer en tentaciones, a ser violenta, desagradecida, egocéntrica, infiel y toda esa clase de cosas. Como eres novato, tómatelo con calma, pero quiero empezar a ver resultados. No te fuerces, empieza por algo fácil, de acuerdo, termina el partido, pero en cuanto lo termines te pones a trabajar. Salokin, en cuanto terminó la partida de la consola, salió a la calle en busca de personas a las que corromper. Le parecía mucho más divertido humillarlas y dañarlas, o incluso matarlas, pero el trabajo era el trabajo. Según Astaroth, siempre que cumpliera con las expectativas sería bendecido, por así decirlo, con la juventud eterna. Es decir, sería inmortal siempre que cosechara almas para el reino del infierno. Fantástico, con lo que a él le divertía causar el mal y encima lo hacían eterno. Además, al parecer, al haberse convertido en demonio había adquirido un poder de regeneración celular que dejaba el de las estrellas de mar en el más absoluto ridículo. En cuanto a Astaroth se lo comunicó unos días atrás, él mismo hizo la prueba. Se hizo un corte en un brazo con un cuchillo y en cuestión de segundos dejó de sangrarle. En un par de minutos ni se intuía que ahí hubiese habido nunca herida alguna. Así pues, Salokin empezó por lo fácil. En cuanto veía una pareja por la calle, ordenaba a uno de los miembros que fuese cruel o violento con el otro o incluso lo forzaba a besarse con otra persona que pasara por allí. Era fácil. En la estación de metro hizo llegar un pensamiento a una persona. Empuja al de delante hacia las vías. Ahora. En definitiva, iba creando pecadores. Poco a poco fue aprendiendo incluso a manipular a la personalidad de la gente, con lo cual las cosas se facilitaban mucho más. Al que era generoso lo volvía avaro, al fiel lo volvía infiel, al pacífico, violento, y así sucesivamente. Ellos mismos harían el trabajo por él. Salokin pasó una temporada compaginando su trabajo de corrupción espiritual con sus propias diversiones hasta que Astaroth le ordenó liquidar personalmente a un objetivo. Eso no parecía difícil, aunque el jefe le dijo sí que lo es. No se trata de un mortal, sino de un demonio. Es decir, no podrás usar tus poderes mentales con él. ¿Y qué uso? ¿Agua bendita? Porque si se regenera tan bien como yo, no sé. Astaroth le recriminó su estupidez y le hizo llegar de forma inmediata un arco con una flecha maligna. Tan solo los demonios podrían ver dichos instrumentos, así que tendría que ser cauteloso para que la presa no intuyese que iba a por ella. ¿Y por qué tengo que matarle? ¿Qué ha hecho?, le preguntó el joven. Es un traidor. Está empezando a sentir remordimientos y se plantea usar sus poderes para el bien. Sé que ha contactado con un ángel que podría ayudarle en sus planes y darle nuevos poderes, así que debes darte prisa. Salokin partió hacia su misión con diligencia. Astaroth le hacía llegar por telepatía la dirección concreta por donde se movía el objetivo.
El joven demonio entró en el metro, y pronto reconoció que uno de los hombres tenía un aura extraña. Era él. Cargó el arco y se le acercó cautelosamente para no fallar el tiro. Cuando se hallaba a unos 5 metros, la presa le percibió, se giró y, acto seguido, fue atravesado por la flecha infernal, que lo lanzó al suelo. Empezó a formarse un alboroto, pero Salokin no tardó en ordenar a todo el mundo que saliese de allí y, como siempre, fue obedecido. Se acercó al demonio moribundo para verlo mejor y este le dijo: sé por qué haces esto, pero no debes hacerlo. Has vendido tu alma al diablo, pero puedes recuperarla. Busca el bien en tu interior y serás igualmente inmortal, pero en el cielo. Yo te perdono y Dios también. Tras dichas palabras, el demonio se volatilizó y en su lugar quedaron sus ropas y una tarjeta que había sostenido en la mano. Con curiosidad, Salokin la recogió y observó: Dios te perdona. ¿Por qué no te perdonas a ti mismo? Puedes ponerte en contacto con nosotros si realmente lo deseas. Ángeles. Sin saber muy bien por qué, el joven demonio se guardó la tarjeta en un bolsillo, y volvió a sus quehaceres. Los días fueron sucedidos por las semanas, estas por los meses y estos por los años, pero Salokin permanecía siempre igual de joven. Había corrompido inúmeras almas y cumplido varios encargos especiales de Astaroth, pero empezaba a sentirse cansado. Ya no solamente habían dejado de divertirle las carnicerías y las humillaciones, sino que empezaba a desarrollar empatía, algo que nunca había sentido. Y, cómo no, a cuestionarse su trabajo y su propia existencia. Estaba decidido, quería cambiar de vida, al precio que fuera, ya que la suya se había convertido en un auténtico infierno. Y si esta terminara, le aguardaría el infierno real. Siendo así, su situación era desoladora. Recordó entonces la vieja tarjeta. Tal vez los ángeles pudieran ayudarle. Sí, eran la única opción, ya que las alternativas eran o seguir como estaba y vivir avergonzado y arrepentido de forma continua, o rebelarse abiertamente e ir a parar al Averno. Sus poderes mentales habían aumentado bastante, e incluso podía teletransportarse, aunque solo una vez al día. Se concentró. Hola. ¿Hay alguien? Dios. ¿Algún ángel? Necesito ayuda, soy un demonio arrepentido. No terminaba de creerse que precisamente él se hubiera hartado del mal, y además, quisiera redimir sus actos para mejorar la vida de los demás, y la suya. Una voz le indicó unas coordenadas. Se verían allí. Con el corazón en un puño, Salokin se dirigió a la calle, tomó prestado un coche, es decir, lo tomó y punto, y se dirigió a un campo cercano a la ciudad. Tras un par de indicaciones más, encontró a una chica hermosa con una aura poderosa, al igual que la suya. Se presentó como un ángel que venía a ayudarle. Había oído su mensaje y allí estaba. Salokin procedió a relatarle todas las maldades que había cometido, y lo arrepentido que estaba, lo harto que estaba de que su vida fuera un infierno, y de que la única alternativa a dicho infierno fuera el auténtico infierno. Jessica, el ángel, se mostró piadosa con él, y le dijo que solamente había un modo de evitar el infierno para un demonio, y era morir a manos de un ángel. Entonces se reencarnaría en cualquier animalillo y, por lo tanto, sería incapaz de hacer el mal, pues todo lo haría por instinto. Salokin se sentía inseguro. ¿Debía dejarse matar? ¿Acaso no sería una estratagema del ángel, que, al fin y al cabo, era su enemigo para eliminarle fácilmente? Meditó largamente, y terminó llegando a la conclusión de que de poco le servía seguir vivo a ese precio y que, si se dejaba matar por un ángel, al menos lograría evitar el infierno. Decididamente, pidió a Jessica que, por favor, acabara con él. Jessica, con una sonrisa misericordiosa, hizo aparecer un sable dorado, de energía pura, en sus manos y, tras desearle suerte en la próxima vida, le asestó un sablazo que le rebanó la cabeza. Eso ya no era regenerable. Al fin Nicolás había abandonado el infierno. Jessica, tras haber visto evaporarse el cuerpo del demonio, lanzó un mensaje por telepatía a su superior. Misión cumplida, Astaroth. Voces en mi cabeza. Escrito por Rain. El cuchillo cayó al suelo, junto a mis pies. Estaba manchado de sangre. Como mis manos. Observé durante breves instantes el cuerpo que yacía a pocos metros de mí.
Cerré los ojos al sobrecogerme ante la expresión de terror que el cadáver manifestaba. Me arrodillé, y llevé las manos a mi cara, intentando ocultar mi profundo arrepentimiento. La había matado. Le clavé el cuchillo en su pecho varias veces, hundiendo la hoja hasta su pequeña empuñadura. La había destrozado por completo. Lo hice. Sí, con rabia. Con desesperación. No fui yo. Las voces me obligaron a ello. Esa es la verdad. La terrible verdad. Llevaba varios días oyéndolas dentro de mi cabeza. Al principio eran pequeños murmullos, palabras sueltas, pero pronto comprendí que aquellas voces me hablaban a mí. Solo yo podía oírlas. Me insultaban. Se burlaban de mí. Me amenazaban de muerte. Ellas me instigaron, me indujeron a cometer el atroz crimen. No podía soportarlo. Sonaban en mi interior cada día, cada noche. Apenas me permitían dormir, no podía vivir. Resonaban en mi mente y estallaban como bombas que me angustiaban. Estaba atormentado. Desquiciado. Ellas me propusieron acabar con la vida de mi vecina. Me indicaron el lugar, escogieron el día. Me dieron la fuerza. No pude resistirme. Aquellas diabólicas voces, me aseguraron que si hacía lo que me decían se marcharían, me abandonarían. Intenté resistirme pero la tortura a la que era sometido fue más poderosa. Quería tranquilidad. La necesitaba. Solo había una forma de conseguirla y mientras las voces golpeaban mi cabeza con sus burlas, sus gritos, con sus amenazas y desprecios, lo hice. No lo dudé en ningún momento. Le clavé el cuchillo. Una vez. Y otra. Y otra más. Intentó zafarse. Escapar del horror pero nada pudo hacer salvo agitarse vanamente. Cuando dejó de moverse, cuando encontró la muerte, las voces desaparecieron por completo. La tranquilidad, la calma, se adueñaron de mí. Dios mío. He tenido un sueño horrible. Ha sido muy angustioso. En él asesinaba a una mujer con un pequeño cuchillo. Ha sido terrible. Necesito un trago. Voy a levantarme de la cama pero, ¿qué es esto que tengo en mis manos? Sangre. Estoy cubierto de sangre. Grito asustado al darme cuenta que a mi lado yace muerta mi mujer, con un cuchillo clavado en la garganta. Es atroz. Pero algo ha cambiado, algo es ahora distinto. Ya no escucho ninguna voz. Estoy tranquilo.